Probablemente en toda la historia mediática no ha habido un despido más traumático como el despido de don Pedro J. Ramírez como director del periódico Diario 16 en 1989. Y eso, que ya en 1983 recogen crónicas de la época la pésima relación que había entre el editor del periódico, el propietario, don Juan Tomás de Salas, y el director del periódico, don Pedro J. Ramírez, porque ambos querían mandar en el periódico. Es cierto que, según cuentan los directivos de la época, el señor de Salas tenía cambios de opinión muy constantes y al rato decía que iba a echar a Pedro J. Ramírez al día siguiente, o al rato decía que lo iba a atornillar en el cargo para evitar que lo fichara un competidor. Él había hecho muchas gestiones para impedir que un año antes don Pedro J. Ramírez aceptara una oferta del grupo Prisa para dirigir la revista El Globo, y sin embargo, un año después le iba a echar. Para entender el despido de don Pedro J. Ramírez, aunque él quiera centrarse en temas políticos, en intervención del gobierno, que si el GAL, que si el TECUAL, tiene que ver mucho también la propia situación interna que había en la empresa del Grupo 16, donde ya se había visto una división muy clara. Había entrado como directivo don Carlos Bustelo, el exministro, un hombre totalmente vinculado a la Beautiful People hasta el punto de ser considerado como el hombre de los Albertos en el Consejo de Administración del Grupo 16. Según don Pedro J. Ramírez, desde el Consejo de Administración había vetado la presencia de don Jesús Cacho en la revista Cambio 16 como posible director de Cambio 16. Y en su lugar había sido nombrado don Enrique Badía, que era considerado un amigo personal de don Carlos Bustelo, con quien había trabajado antes, aunque el señor Badía insiste en decir que a él no le llevó al Grupo 16 don Carlos Bustelo porque él entró antes que Bustelo en el Consejo de Administración del Grupo 16. Bustelo sería nombrado presidente de la división económica del Grupo 16 y al final vicepresidente del Grupo 16 y hasta administrador único de la empresa junto al señor don Juan Tomás de Salas. Ese ascenso de poder del señor Carlos Bustelo molestaba especialmente a don Alfonso de Salas, el director de la compañía, que se consideraba en gran medida el artífice del éxito económico de Diario 16 a raíz del cambio de diseño que él dirigió en 1984 y también de la profesionalización del departamento de publicidad de Diario 16 que hizo con la ayuda de don Juan González y don Balbino Fraga. Todos estos directivos se estaban peleando con el equipo de directivos vinculados a la Beautiful People, donde podemos citar a don Carlos Bustelo o también a doña Isabel Azcárate. Estos dos choques terminaron de estallar cuando muere don Romualdo de Toledo, que era un poco el árbitro de las dos familias. Romualdo de Toledo muere a finales de 1988, estallando la guerra entre accionistas del Diario 16, y en esa guerra don Pedro J. Ramírez toma partido por don Alfonso de Salas, porque acuerdan que si Alfonso de Salas gana la batalla y se queda con el periódico, blinda a don Pedro J. Ramírez como director. No, hay una doble crisis. La crisis importante es la económica. Había dos crisis. Una, la de toma del control por parte de los Beautiful del grupo desde el punto de vista empresarial para buscarse un sitio de influencia. Y por otro lado, el callar a Pedro J. en el tema GAL. Bueno, en el otoño del año anterior, o sea, 1988, entró en el Consejo Carlos Bustelo. Entonces, Carlos Bustelo empezó a dificultarme mi labor como director general del grupo y a sacar pegas del Consejo. Yo lo único que puedo confirmar es que estos que se habían hecho famosos gracias al tinglao que había montado Juan Salas, que son su hermano Alfonso y el director de Diario 16, Pedro J. Ramírez, son dos absolutamente infieles y traidores a Juan Tomás, ¿no? Se hartan de Juan Tomás, ven que el grupo no tiene mucho futuro. Y me di cuenta de que ahí había una operación de que querían tomar el control. Con la muerte de Romualdo de Toledo la cosa se aceleró. Isabel Azcárate también jugaba del lado de Bustelo, con lo cual vimos que teníamos los días contados. El señor Bustelo, mi opinión personal es que entró para dinamitar el grupo desde dentro. Es decir, directamente es un señor que no ha participado nunca en un medio de comunicación, que no conoce cómo funcionan los medios de comunicación, pero
pues impone sus criterios dentro del comité de dirección y del consejo de administración. Y bueno, pues Juan Tomás de Salas le hace bastante caso en esta historia. Tiene mucho que ver la actuación de Carlos Bustelo para la defenestración de Pedro J. ¿Qué tipos tan... ¿Cómo hablan de lo que no saben? Y de lo que es una cosa... Hablan de lo que no saben. Pues dos personas en las que no se puede fiar uno nunca es el Alfonso Salas y sobre todo el Pedro J. Según el relato del señor Ramírez, el 5 de marzo del 89, 3 días antes de su despido, don Juan Tomás de Salas, en vista de las incompatibilidades, les ofreció que compraran ellos el periódico si querían seguir en sus puestos. Y en ese intento de comprar Diario 16, don Pedro J. Ramírez y don Alfonso de Salas contactan con News Corporation, es decir, con Rupert Murdoch, el magnate australiano que ya estaba expandiéndose por todo el mundo y ya había puesto un ojo a poner un pie en España. El señor de Salas, que se supone que en una dirección, si nos fiamos de lo que cuentan Pedro J. Ramírez y Alfonso de Salas, había dicho, pues si queréis mandar a vosotros, compradme el periódico por 300 millones. Cuando se entera que efectivamente le están tomando la palabra literalmente y están reuniendo dinero para comprar el periódico, lo considera una traición y despide a todos. Despide a don Pedro J. Ramírez como director y a don Alfonso de Salas como director general de la empresa. Hay una negociación con un empresario extranjero que quería entrar y tener la mayoría de Diario 16. Negociación en la cual entran Alfonso de Salas, Pedro J. y Balbino Fraga. Era un editor anglosajón. Ah, okay. No sé, no australiano. Ah, bien. Sí. Juan Tomás se entera, cree que le están traicionando, discuten entre ellos, sobre todo los dos hermanos. Entonces me llamó Juan Tomás a su casa un domingo por la noche y me dijo, mañana ceso a Pedro J. ¿Estás de acuerdo o no? Digo, no te equivocas, pues te ceso a ti también. El señor Salas justificó aquel despido en que quería garantizar que Diario 16 fuera un periódico de calidad, negó ningún tipo de presiones del gobierno y aseguró que el punto culminante para cesar al señor Ramírez fue que publicó un editorial en el que se llamaba capullo al ministro de Cultura, don Jorge Semprún, amigo personal del señor Salas. En el ajado rosal del gobierno socialista, desgastado por las turbulencias de la climatología política, acaba de florecer definitivamente, con la primavera intuida, el último capullo. La comparecencia del ministro de Cultura Jorge Semprún, pronúnciese Sampran al gusto francés, ha dejado boquiabierta a la audiencia. Tuvo razón al censurar los excesos amarillistas de ciertos medios de comunicación, aunque en su sueldo no entra tal cruzada, pero erró toscamente al meter a todas las publicaciones en el saco común. La frase, el titular fue mío, pero la idea fue de Pedro, que llegó allí por la tarde, un día de fin de semana, que llegaba sin corbata. Estaba allí Manuel Hidalgo y yo, que también hacía editoriales y estaba encargado de la cultura, y llegó Pedro y teníamos ya todo cerrado y todo eso, y dijo, no, hay que meterle un palo al capullo de Semprún. Semprún era ministro de Cultura y era, yo creo que el único enlace que tenía el periódico con el gobierno. Publicamos un editorial contra Semprún. Juan Tomás de Salas había quedado a cenar con el propio Jorge Semprún. Se encontró Semprún con ese editorial contra Semprún. Y entonces ella dijo, a este tío me lo cepillo mañana mismo. En ese contexto, quien es nombrado nuevo director del periódico es don Enrique Badía, lo que vuelve a dar la imagen de que el periódico, de una manera u otra, va a ser un periódico afín a don Carlos Bustelo y a la Beautiful People. Hay muchas leyendas urbanas que se han producido por eso. A mí no me lleva al Grupo 16 Carlos Bustelo. Bustelo entra de consejero del Grupo 16 bastante después de que yo me incorporé al Grupo 16. Enrique Badía le llevé yo al Grupo 16, tampoco era muy importante ahí, lo llevé porque yo de periodismo no había dedicado mi vida a nada, ¿no? Yo no llevo evidentemente a Bustelo al Grupo 16. ¿Que Bustelo y Juan Tomás de Salas eran amigos? Creo que sí. Fallece Romualdo de Toledo por el camino, yo no sé eso qué efectos tiene en la relación entre los hermanos, y me dice que ha decidido cesar a Pedro J.
porque ha publicado un editorial contra Semprún y que ha leído el editorial con Semprún en un Vips después de cenar Semprún en su casa, y que eso Pedro J. lo sabía y que lo ha hecho expresamente. Y me dice, y además es que ya tengo director. Y digo, así, vale. Dice, eres tú. Y digo, que solo tengo dos opciones: o acepto lo que quiere hacer mi editor, que es que yo me vaya a dirigir Diario 16, o me tengo que ir a mi casa. Nadie. Una de las razones quizás por las que acabé con Pedro J. como acabé despidiéndola era precisamente por injuriar. Yo creo que no se puede injuriar desde los medios. Perdona, eres un tipo de periodismo que me repugna. Perdona, porque parece que tardaste 9 años en darte cuenta de que yo practicaba un periodismo repugnante y bajuno. Con lo cual se va del periódico Alfonso de Salas, Pedro J. Ramírez, pero con ellos se van otros dos directivos clave, que son don Balbino Fraga y don Juan González. Por su parte, en la redacción abandonaron el periódico importantes periodistas como don Melchor Miralles o don Alfonso Rojo. Juan Tomás de Salas despidió a Pedro J. Ramírez como director de Diario 16, lo cual nos llevó a varios profesionales, entre ellos a mí, a tomar la decisión de, por una cuestión ética, yo no podía seguir trabajando en un periódico en el que había sido despedido el director por defender mi trabajo, ¿no? Tomás de Salas decide por fin, después de varios amagos, prescindir de Pedro J. Ramírez. No es ni el GAL, ni es el CNI, es el dueño de la publicación. Presidente, la pregunta está formulada en los términos de si está en condiciones el presidente del Gobierno, en su nombre y en el del Ejecutivo, de garantizar a la Cámara que no ha tenido ninguna implicación directa ni indirecta en el reciente cese del director del Diario 16. Señor Ministro para Relaciones con las Cortes. Señor Presidente, estoy en condiciones, en nombre del Presidente del Gobierno y en nombre del Gobierno, de garantizar a la Cámara que no ha habido ningún tipo de implicación ni relación del Gobierno con el cese del señor don Pedro J. Ramírez. Yo creo que en parte por razones personales y en parte por razones profesionales. Bueno, la culpa de todo lo del 16 la tiene Juan Tomás por haberme echado a mí, que nunca lo ha dicho. Oye, te eché yo. Que comenzó, te fuiste tú, comenzó las desgracias del grupo 16 cuando me echó a mí. Si no te eché, te fuiste seguro. No, me echó. No, que va, te fuiste. Con la marcha de todos estos se produce una escisión tanto en la redacción como en el staff empresarial de la empresa, porque además don Alfonso de Salas tiene ya muy claro que si a él le echan monta su propio periódico, y don Pedro J. Ramírez tiene muy claro que él quiere dirigir un periódico, con lo cual empieza la lucha por la creación de un nuevo periódico que será el diario El Mundo, y que será en la práctica lo que causará a la larga la muerte de Diario 16. Un embrollo montado porque cambia un director y entonces el director prefiere que le mate el gobierno a que sea simplemente un desacuerdo con su editor. Es decir, es mucho más divertido decir que le ha pisado a uno un elefante que decir que ha tropezado en el cuarto de baño. Es decir, nada, hubo un desacuerdo entre Pedro J. Ramírez y yo, y ese desacuerdo muy largo, no es una arbitrariedad, es un larguísimo desacuerdo. Llega un día que se rompe la cuerda y digo, no puedo hacer el periódico que yo quiero con este señor. Si uno dice, no, ha sido el gobierno, ha sido la luna, ha sido un rayo, un meteoro, no, he sido yo. ¿Cómo no se va a sentir presionado Pedro J. Ramírez cuando al frente de un periódico recibe una presión brutal por parte del gobierno, le desalojan de ese periódico? A mí que me importa, es de esta santa casa, le guste o no le guste al señor. ¿Qué problema tuvo Juan Tomás de Salas que un empresario que no era periodista y que cuando se puso él directamente echó a Pedro J. Ramírez de Diario 16, hundió Diario 16? Pero hay indicios más que suficientes para pensar que ha habido una presión política, porque no ha habido ni incompetencia, ni baja en las ventas, ni tampoco una línea editorial distinta cuando llevaban 9 años con la misma línea editorial. Señor Sartorius, hay, y es bueno que existan, diferencias entre comunistas y socialistas. Las mismas diferencias de los que piensan que vale todo en política, cualquier medio, con tal de conseguir un fin, el infundio, la calumnia, la tergiversación, y los que pensamos que la política tiene también unos límites, que no solamente son el Código Penal, sino el respeto mutuo. Como yo pienso que tienen que seguir existiendo esas diferencias entre comunistas y socialistas, pues me va a permitir que no entre en esa dinámica a la que usted me quiere llevar, no utilice los métodos que usted utiliza y simplemente me limite a reiterarle que el gobierno nada tiene que ver con el cese de este señor. El propio monarca hablaba con gran franqueza. No, si ya sé
que tú sabes que yo le dije a Juan Tomás de Salas que no se sentara a mi lado mientras no te echara como director de Diario 16. Dice, pero no pensé que fuera a ser tan tonto de hacerme caso. El 10 de marzo de 1989, don Pedro J. Ramírez publicó su último artículo en Diario 16 titulado Adiós a Camelot, que quedó en la historia periodística. J. Ramírez, cuando dejó la dirección de Diario 16, recordó las palabras que usó Kennedy para referirse a su llegada a la Casa Blanca, que fue decir que será un breve momento de esplendor, que en su caso duró 3 años. Pues ni nosotros somos otra cosa que estudiantes de periodismo, ni el aula 2.5 es el despacho oval, y ninguna de nuestras maravillosas compañeras se llama Jackie, pero a cambio nuestro momento de esplendor como promoción ha durado un poquito más. Muchas gracias.